Al Dinámica y todo el Holman, soy Alfred Carter, director de Latinoamérica, hacemos estructuración de APP y PPI, mi base en Londres. Le quería preguntar una cosa muy puntual acerca de la estructura contractual que se ocupó en Paraguay, si eran output-driven contracts o eran contratos de concesión modificados, uno. Dos, ¿cómo se trató las iniciativas privadas dentro del marco estratégico de plan? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hemos tenido problemas en Perú y en Colombia con los dos gobiernos que estamos asesorando en cómo se trata eso dentro del Plan Nacional de Infraestructura. ¿Por qué? Porque tienden a ser mucho más atractivas para la banca de inversión, esas que las que promueve el gobierno. A ver, no son concesiones modificadas. El tema de la ley de APP es una ley específica y, como yo conté, tiene su marco jurídico y su marco legal. El segundo punto de las iniciativas privadas, se presentaron en esta instancia 3 iniciativas privadas. Existe la entidad, por así decirlo, que tiene la incumbencia en el ámbito, que es la encargada de analizar si la iniciativa es o no atractiva para el Estado. Hay toda una legislación respecto de la inversión que hizo el privado para desarrollar esa iniciativa y cuánto dinero se devuelve, que en esto quizás, Gustavo, vos me podés ayudar un poco más, pero fueron rechazadas porque no eran económicas para el Estado. La primera iniciativa era una iniciativa que presentó una ruta que se llama Tapé-Porá, que es conocida como la supercarretera, no era una iniciativa atractiva para el Estado y se rechazó por la inversión que estaba haciendo y por el retorno de esa inversión que le daba al Estado. Hubo una segunda que fue en la ruta de Naranjal, tengo entendido que hizo Benito Roggio, que también se rechazó porque era absolutamente inviable, ¿no? Corregime, Gustavo, que vos tenés más detalles. Ambas fueron rechazadas por el Ministerio de Obras Públicas. Pero se están estudiando 2 o 3 más. Fundamentalmente porque tenía una muy baja tasa de retorno que no garantizaba que el proceso licitatorio fuera competitivo. Exacto, solamente, digamos, en el caso de Tapé-Porá, que hoy es el que tiene la concesión, era el que probablemente iba a ganar. Por lo tanto, si bien nosotros fuimos los analistas del proceso, nuestra recomendación al Ministerio fue: no se toma esta iniciativa porque no es viable para el gobierno. O sea, está teñida de la posibilidad de que se diga que es corrupto el proceso. Sí, perdón. Sí, si quieres puedo agregar algo sobre las iniciativas privadas, ¿no? El tema que nosotros vemos como Cámara y en la Argentina y en la experiencia de las iniciativas privadas es que si el estímulo es suficientemente grande para que alguien compita y se gaste 200, 300 mil dólares en hacer una ingeniería y un estudio de factibilidad, no hay competencia porque los demás no se van a gastar esa cantidad de dinero en una licitación donde alguien tiene semejante estímulo y tiene muy pocas probabilidades de ganar. Mejor me lo gasto en otra, a donde no hay un competidor privilegiado. Si el estímulo es muy bajo, porque entonces sí tengo competencia, nadie hace el trabajo, porque ¿para qué voy a hacer todo ese gasto si el estímulo es muy bajito? Así que, en general, la Argentina tiene desde 1968 el régimen de iniciativas privadas en la Ley 17.520. Y la verdad es que ha sido absolutamente excepcional la presentación de esas iniciativas. ¿Podés dar más precisiones sobre las normas de transparencia y su vinculación con el esquema de APPs? Sí, estamos en ya proceso final de redacción de este proyecto de ley que tiene básicamente en la publicidad de los actos administrativos de la ejecución de las obras uno de los focos centrales. La idea es que haya, digamos, que exista la posibilidad de que cada uno de los actores en diferentes etapas de la vida de una obra tengan acceso a la información, que la obra pública no sea, o las obras del Estado Nacional, excede la obra pública en sí mismo, no sean una suerte de caja negra que solamente los funcionarios de turno y los contratistas conozcan qué sucede allí dentro. Está puesto el foco también en la defensa de la competencia. Vamos a dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ya hemos hablado, para que tengan injerencia en distintas etapas del proceso, en particular, digamos, no participando activamente en cada licitación, eso obviamente es técnicamente digamos, imposible, pero sí claramente la posibilidad de que a pedido del Ejecutivo y de los comitentes puedan hacer informes periódicos de las condiciones de competencia de cada una de las agencias o de los comitentes.
Hay cuestiones que tienen que ver con la incompatibilidad de aquellos que formaron parte de empresas contratistas de participar en la eventualidad de que integren el Estado de comisiones de adjudicación o de evaluación de ofertas. En fin, digo, hay una enorme cantidad de aspectos que tienen que ver básicamente con dar más transparencia, mejorar y hacer que las buenas prácticas estén en la industria de las obras financiadas por el Estado Nacional. Estamos trabajando también en cuestiones vinculadas con pliegos únicos, con rangos de precios por encima y por debajo de los precios o de los presupuestos oficiales. En fin, hay una enorme cantidad de temas. Una segunda para Ricardo. Dice, recientemente hubo una presentación del plan de infraestructura en la Embajada Argentina en Londres. La pregunta es, ¿hay algún plan de realizar una visita y presentación similar en Nueva York, Londres, etcétera? Sí, tengo entendido que sí, se está trabajando en ello y la idea es, como se ha planteado aquí, que la Argentina tiene que salir a competir en un mercado que, por un lado, muestra interés, pero que luego en la letra fina se va a definir si estamos o no en condiciones de que esa competencia no sea exitosa y lograr condiciones de atracción de capitales de manera importante como lo necesitamos. ¿Cómo aplica la procedencia de las normas en relación a esa aplicación del Código Civil? Se refiere al tema de pago en dólares, de pago en pesos y otros. El tema está previsto en el proyecto como exclusión de las normas del Código Civil. Se excluyen justamente la norma que autoriza el pago en pesos de las obligaciones en dólares. Se excluye el párrafo específico del artículo del Código Civil que dice que es irrenunciable el recurso contra el laudo basado en que el laudo contraviene el ordenamiento legal. Con lo cual estamos justamente eliminando las normas justamente que impiden que se pacte lo contrario. Entonces, una ley especial de este tipo obviamente va a prevalecer sobre lo que dice el Código, porque es una norma general que aquí va a haber una situación de excepción. Es de desear, como he dicho, que estas normas que fueron introducidas en el proyecto que elevó la Comisión de Juristas, fueron introducidas a último momento y con razones ideológicas antes de que llegue al Congreso, es de desear que estas normas sean derogadas con carácter general, pero como mínimo para los contratos de financiación privada de proyectos públicos que van a estar cubiertos por esta ley, esas normas no se van a aplicar. Si podría dar ejemplos de transferencia de riesgos. Esa me parece, perdón, quizá hay algún otro que pueda agregar algo. Bueno, hay riesgos que no son transferibles, o sea, el riesgo macroeconómico y el riesgo legal, sobre todo en nuestros países. Hay otros riesgos que son transferibles, por ejemplo, el riesgo geológico, los riesgos propios de la industria de la construcción, no solamente que son transferibles, sino que son inherentes al constructor de por sí. Después existen riesgos de expropiación. Los riesgos de expropiación son propios del Estado, más allá de que a lo mejor la gestión de expropiación la haga el privado. Esto es una cosa opinable, si la hace el privado, si la hace el Estado, pero digamos, si existe una parálisis de la obra y del proyecto porque alguien hay dificultades graves de expropiación, es evidentemente que es el Estado el que tiene que absorber el riesgo. Después está el riesgo político. Bueno, el riesgo político normalmente se puede asegurar. Hay instituciones como el OPIC, el MIGA, que pueden asegurar el riesgo político y bajar considerablemente los costos de esta cuestión, que para nosotros son importantísimos. Pero el riesgo político, naturalmente, lo que quede del riesgo político después de que lo que absorba MIGA o PIC, inclusive hay instituciones privadas que pueden absorber el riesgo político, aseguradores, lógicamente. Pero, bueno, lo que quede finalmente lo tiene que asumir el Estado.
el riesgo de demanda, porque las APP hay que tener presente que hay APP con pago del usuario y APP con pago del Estado. En general, las infraestructuras sociales, como escuelas, hospitales, etcétera, 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 se hacen como APP con pago del Estado. Y en general, otro tipo de explotaciones que pueden tener rentabilidad por vía de su explotación, como caminos, electroductos, conducciones de gas, distintas obras de infraestructura, ferrocarriles, se pueden hacer sobre la base del pago del usuario, a veces subvencionado por el Estado, a veces puro pago del usuario. Las concesiones de los años 90 se hicieron con puro pago del usuario. Algunas con gran éxito, como la autopista Panamericana, la del Oeste, la autopista, ¿cómo se llama?, Richieri, etcétera, etcétera. En este caso, los riesgos de demanda hay que verlos. Cuando existe una historia de demanda muy fuerte y muy poderosa, como existía en la autopista Panamericana, es fácil transferirle los riesgos de demanda, que es lo que sucedió efectivamente, al concesionario. Cuando se trata de un camino que es de fomento y no entonces, naturalmente, los riesgos de demanda tienen que quedar del lado del Estado y generalmente se recurre a sistemas donde se estima la demanda y entonces si la demanda baja de N% por debajo de la estimación, el Estado cubre con un seguro o lo asegura con una compañía de seguros, y si la demanda inversamente es más alta que la estimada, se comparte la utilidad entre el Estado y el concesionario. Ese es un sistema que desarrollaron los chilenos con muy buen éxito. Otro sistema para cobertura de riesgos es las concesiones contratadas con... Porque, ojo, los riesgos son mucho más importantes en las concesiones con pago del usuario que en las PPP con pago del Estado. Con pago del Estado yo termino la obra y después tengo un plan de pagos de 10 años en semestres donde el Estado me va a pagar la deuda. Es completamente diferente de que si yo tengo que cobrar peaje o tengo que cobrar tarifa por kilovatios. Entonces, decía yo, por ejemplo, también en Chile se ha desarrollado un sistema que se ha difundido bastante en el mundo de concesiones por BPN, por valor presente neto. O sea, cuando yo presento la oferta, está expresado el valor presente neto de mi contrato. Y bueno, si la demanda es mayor o menor, o los riesgos o lo que fuere pasan, se estirará el plazo, o se aumentará la tarifa, o habrá un subsidio, o habrá algo que recupere el BPN pactado. Inversamente, si tengo un valor presente neto mayor que el que estaba pactado en el contrato, habrá un acortamiento del plazo o una disminución de la tarifa o lo que fuere para mantener el contrato en su lugar. O sea que la ecuación económico-financiera juega en beneficio de ambos contratantes, ¿no es cierto? Así que eso, bueno, es un marco general de los riesgos. La pregunta es, ¿se estipula adecuación de días, reglamentaciones existentes para alinear objetivos de APP? Por ejemplo, regulación existente para ampliar sistema eléctrico de transportes que estipule cobre del proyecto después de la habilitación comercial. No sé si... No me queda claro. Se fue Alejandra. Sí, sí, okay. ningún problema. Y la derivamos a Alejandra. Yo, y la yo última... puedo hacer un comentario en particular sí. En relación al proyecto, que es más de índole político que técnico, pero que vale la pena que lo tengamos en claro para entender por qué enviamos el proyecto que enviamos y que varios de los que estamos en esta mesa hemos tenido por lo menos intervención. Existe en la Argentina a partir de octubre una distribución de la legislatura que es bastante, digamos, simétrica en términos de tercios o algo parecido a ello y que hace que el gobierno, el oficialismo, no tenga el número necesario ni en la Cámara de Diputados y mucho menos en la Cámara de Senadores para sancionar leyes. Cada ley, por suerte hasta ahora exitosamente, es un trabajo artesanal, caso por caso, que exige una enorme cantidad de discusiones, de debates y hasta de concesiones en algunos casos y de mejoramientos en otros, de las normas que se han sancionado.
En el caso particular de esta regla general y esta consideración, esta condición de borde, aplicada al proyecto de PPP, en el caso que nos hubiese gustado en un límite de un proyecto bastante más detallista, bastante más reglamentario, bastante más específico en muchos aspectos, tomamos la decisión política desde el gobierno de hacer un proyecto que quede, digamos, a mitad de camino entre algo ambiguo y un proyecto demasiado detallado. Y eso es lo que se ha enviado al Congreso justamente para luego, en la reglamentación, digamos, incorporar todas estas consideraciones y cuestiones que nosotros sabemos y somos muy conscientes que son fundamentales para que el proyecto de PPP pueda, o el modelo de PPP pueda funcionar. Bueno, y la última para Nick. ¿Algún ejemplo de errores en la experiencia británica que debiéramos evitar? Sí, bueno, errores hay evidentemente. Hay algunos errores que no son errores en cierto modo. Uno de los sectores que mucho se critica es el sector de la salud y todo el mundo dice que los hospitales fueron un fracaso. La realidad es que los hospitales fueron muy caros, pero no fueron un fracaso en el sentido que tenía el gobierno de construir hospitales a la altura de la tecnología y sobre todo a las expectativas de los ciudadanos. Como se construyeron la mayoría antes de la crisis del 2007, 2008, 2009, construimos Rolls-Royce. Y el Rolls-Royce, evidentemente, por definición, es un coche caro. Ahora nos hemos dado cuenta que en realidad hubiera sido mejor ofrecer al consumidor un Mercedes-Benz o, en cierto modo, un Volkswagen, que evidentemente nos hubiera costado mucho menos. Eso es una. El segundo tema es el tema del tiempo y del esfuerzo que se necesita para lograr un proyecto exitoso. Hay casos, como yo mencioné, la revisión que se hizo del programa Private Finance Initiative por el señor Cameron, porque tenía que distinguirse además del señor Blair, que había hecho esto durante 12 años, era decir que el plazo que se necesitaba para sacar un proyecto era demasiado largo. Efectivamente, había proyectos que llegaban a los 36 meses. Entonces, ahora, como dije antes, el Tesoro puso un límite de 18 meses a partir del cual el promotor va a tener que repetir la autorización del gobierno para hacer ese proyecto. Tuvimos proyectos en los cuales, por ejemplo, la circunvalación de Londres, el M25, que un poquito como el periférico de México se transformó rápidamente en un parking a gran escala, ahí gastamos, o mejor dicho, el Highways Agency gastó alrededor de 200 millones en asesoría externa. Con lo cual, el National Audit Office, que es la entidad que hace el análisis de todos estos proyectos, hizo énfasis muy importante en el hecho que en todo momento hay que controlar el equilibrio entre el costo y el esfuerzo y el resultado final. Eso es absolutamente cierto. Y después el peor de todos probablemente es el Metro de Londres. En el Metro de Londres, 3 empresas de las más grandes, acá se hizo mucho énfasis en el hecho que había que tratar con empresas grandes. Ahí teníamos Balfour Beatty, teníamos Electricité de France, teníamos a Thames Water, teníamos a no sé cuántos, etcétera. Se pusieron en un proyecto cuyo valor estimado a los 30 años iba alrededor de 17.000 millones de libras, que en esa época, antes del Brexit, era más cerca, evidentemente, de 30.000 millones de dólares. Ahí las empresas, después de un cierto tiempo, fracasaron totalmente, simplemente porque a pesar del hecho que el contrato preveía la rehabilitación de una red existente, ciertamente parcialmente iniciado personalmente por la reina Victoria, pero igual, en ese sentido, Transport London Underground Limited, por un lado, y los contratistas privados no pudieron ponerse de acuerdo sobre el alcance de esa rehabilitación, a pesar del hecho que no estaban poniendo nuevos túneles ni nada. Y entonces, el tema era que el estimado de costos y de mantenimiento que los sectores privados habían hecho y que habían logrado pasar por la banca resultó inferior a la realidad. Y entonces terminaron con un déficit, un incumplimiento de poder hacer la inversión, con lo cual finalmente se tuvo que terminar el contrato, recuperar los activos,
pagar a los bancos, se pagó 1,7 mil millones de libras a los bancos, y empezar de cero. O sea que fracasos hay, y los hay por distintos motivos. No es por falta de voluntad de poner el trabajo y el esfuerzo necesario intelectual para sacar los proyectos. Pero yo creo que la regla posiblemente que se puede transferir al caso argentino es decir, vayan inicialmente por los proyectos en el cual el riesgo tecnológico es conocido. Por eso que en México los primeros proyectos que se hicieron eran proyectos de carretera. Un proyecto hospital es mucho más complicado que un proyecto carretera. En carreteras, el riesgo tecnológico más o menos se puede evaluar, la banca los entiende y el sector privado puede cumplir con las obligaciones técnicas, financieras y legales. O sea que hay que andar paso por paso y no hay que subestimar el tiempo y el costo que eso implica. Muchas gracias.